Muy buenas tardes, estamos aquí en la clase de compiladores y nuestro tema de hoy será el análisis sintáctico. Análisis sintáctico. La funcionalidad del analizador sintáctico. ¿Para qué sirve? Entonces, la tarea del analizador sintáctico es determinar la estructura sintáctica de un programa a partir de los tokens producidos por el analizador léxico, el cual podemos observar en nuestro video anterior, y ya sea de manera explícita o implícita, construir un árbol de análisis gramatical o árbol sintáctico que represente esta estructura. Entonces tenemos el texto de entrada, el analizador sintáctico, la tabla de símbolos, obviamente los tokens y el analizador sintáctico, para finalizar con el árbol sintáctico, con la estructura ya como tal. La funcionalidad del analizador sintáctico. Seguimos. Bueno, la secuencia de los tokens ocurre durante la sucesión de llamadas a un procedimiento del analizador léxico. En un compilador de múltiples pasadas se hace necesario generar un árbol sintáctico para transferir y completar información entre las distintas fases. En un compilador de una sola pasada, el analizador sintáctico incorpora todas las fases del compilador y por tanto puede no ser necesario un árbol sintáctico de forma explícita. Gramáticas libres de contexto. Todo lenguaje de programación tiene reglas que prescriben la estructura sintáctica de programas bien formados. La estructura sintáctica se puede escribir mediante gramáticas libres de contexto o notación BNF. Así que una gramática libre de contexto puede verse como una especificación para la estructura sintáctica de un lenguaje de programación. Las gramáticas libres de contexto componen terminales o no terminales, un símbolo inicial y producciones. ¿Qué son los terminales? Los terminales son símbolos básicos para formar secuencias. Componentes léxicos. Es un sinónimo de terminal. Los no terminales son variables sintácticas que denotan conjuntos de secuencias que imponen una estructura jerárquica útil para el análisis y la traducción. El símbolo inicial está determinado por un único no terminal, y las producciones especifican cómo se puede combinar los terminales y no terminales para formar secuencias. Entonces tenemos la producción, que es en general. Tenemos los no terminales, los metasímbolos, que pues como sabemos el que separa y el que dirige o el que lleva, y tenemos los terminales, en este caso serían los paréntesis y el número. Árboles de derivación. Un árbol de derivación de análisis gramatical correspondiente a una derivación es un árbol etiquetado. Entonces, los nodos interiores están etiquetados por no terminales. Los nodos hoja están etiquetados por terminales. Los nodos hijos de cada nodo interno representan el reemplazo del no terminal asociado a un paso de la derivación. Entonces tenemos la derivación. E va a E mayúscula respectivamente. Tenemos el número, AE, número más E, número más número. Entonces nuestro árbol de derivación quedaría primero E, bajaría hacia el lado izquierdo E, abajo hacia el centro A, hacia nuestro lado derecho, abajo E, respectivamente baja número más debajo de A y número debajo de E. Un árbol de análisis gramatical se puede considerar como una representación gráfica de una derivación que no muestra la elección relativa al orden de sustitución. Estamos en árboles de derivación. Al final de la construcción del árbol, las hojas se leen de izquierda a derecha para formar una frase de lenguajes. Esta frase también es conocida como el producto o frontera del árbol. Entonces tenemos nuestra derivación por izquierda, que ya hemos aprendido a hacer, nuestra derivación por derecha y el árbol de derivación respectivamente, como en el caso anterior.
La ambigüedad. Se dice que una gramática que produce más de un árbol de derivación para alguna frase es ambigua. Para algunos tipos de analizadores es preferible que la gramática no sea ambigua, ya que necesitan un árbol exclusivo por frase. Algunos analizadores proporcionan métodos para admitir gramáticas ambiguas, pero con especificaciones adicionales, que permiten la generación de un único árbol por frase. Entonces tenemos la gramática como tal, la frase, que en este caso serían por los números, número más número por número, el árbol derivación de izquierda, cómo queda, y el árbol de derivación por derecha. Especificación sintáctica de un lenguaje. La descripción de una especificación sintáctica correspondiente a un lenguaje de programación por lo general se hace mediante una gramática libre de contexto. Las gramáticas ofrecen ventajas significativas. La primera, se tiene una especificación sintáctica precisa y fácil de entender. 2. Algunas gramáticas permiten la construcción automática de un analizador sintáctico eficiente. 3. Un diseño adecuado imparte una estructura útil para la traducción del lenguaje fuente a objeto y detectar errores. 4. Permiten la adaptación de la evolución propia del lenguaje a analizar. Análisis sintáctico descendiente. Construye el árbol a partir del nodo raíz, llegando a los nodos hoja en un recorrido preorden en profundidad. Parten del axioma inicial y van efectuando derivaciones por la izquierda hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconocen la frase de entrada. Algunos tipos de análisis descendiente: por descenso recursivo, predictivos no recursivos y LL1. Análisis sintáctico descendente. El analizador sintáctico por descenso recursivo pretende: 1. Encontrar una derivación por izquierda para una cadena de entrada. 2. Construir un árbol de analizador sintáctico para la entrada comenzando desde la raíz y creando los nodos del árbol en orden previo. Este tipo de análisis requiere gramática no recursiva por la izquierda. Tenemos nuestro ejemplo acá. En el siguiente paso se crea un árbol a partir de S. Después se avanza al siguiente símbolo con la frase A minúscula. Y al regresar de A mayúscula se debe restablecer el apuntador de la entrada. Análisis sintáctico ascendente. Este tipo de análisis también es conocido como análisis sintáctico por desplazamiento y reducción. Así se podrá encontrar más fácilmente navegando por la web. Intenta construir un árbol de análisis sintáctico para una frase de entrada que comienza por las hojas y avanza hacia la raíz. Este proceso se puede considerar como reducir la frase W al símbolo inicial de la gramática. En cada paso de reducción se sustituye una subcadena determinada que concuerde con el lado derecho de una producción por el símbolo izquierdo de dicha producción. Si en cada caso se elige correctamente la subcadena, se traza una derivación por la derecha en sentido inverso. Entonces tenemos el ejemplo, nuestra gramática, nuestra frase y cómo quedaría reducida. Generador de analizadores sintácticos. La clasificación de los generadores de analizadores. Entonces tenemos los metalenguajes, expresiones regulares, gramáticas libres de contexto y gramáticas atribuidas. Entonces seguiríamos con el generador de analizadores léxicos, generador de analizadores sintácticos y generador de analizadores semánticos. Esto constituiría el grupo del generador de fase de análisis. Entonces la fase de análisis: analizador léxico, que vendría a un programa fuente. Los tokens: analizador sintáctico y analizador semántico, pues en el cual encontraremos también el árbol sintáctico. Optimizador y generador de código intermedio o programa objeto. Generadores de analizadores sintácticos. Un generador de analizadores sintácticos es un programa que convierte una especificación sintáctica de un lenguaje en términos de una GLC
En un analizador sintáctico del lenguaje especificado, la utilización de regeneradores y de analizadores automáticos permite 1. Reducir la complejidad y el tiempo de implementación. 2. Aumentar la calidad del compilador. 3. Actualizar y corregir con mayor facilidad el compilador. Generadores de analizadores sintácticos. Proceso para construir un analizador sintáctico mediante un generador de analizadores sintácticos. Entonces cada paso vendría a tener un punto. El primero sería describir la gramática. Entonces, cada generador tiene sus propias reglas para la especificación. 2. Los procesos de gramática con el generador. El resultado es el código fuente del analizador, o el parser. En segundo, el lenguaje particular, típicamente en C, que es donde más se trabaja. Compilar el código fuente del analizador. 3. Puede ser necesario hacer este paso en conjunto con la compilación de las otras fases. Entonces tenemos la gramática, el generador de parser o el código fuente del analizador, el código fuente parser, el compilador que lo podemos trabajar en C, C++ o pues cualquier otro, código fuente, escáner y procesador de lenguaje. Presentado por Andrés Felipe Castillo y Sergio Garzón Córdoba. Muchas gracias.